Él fue en principio profesor de instituto, hizo trabajos de investigación sobre ética, introdujo en este país la filosofía para niños de Matthew Lipman. Tiene publicaciones, pues no sé qué publicaciones tendrá, pero sobre ética y sobre enseñanza, pues unas cuantas. Está en el proyecto Naya, creo que se llama. Naya. Naya, bueno. Y está ahora en la Autónoma y es profesor honorario de la universidad. Y es Félix García Murillo. Bueno, pues en primer lugar, soy miembro fundador del Instituto Monier. Oh, claro, por Dios. Y Por Dios, en cada contexto hay que reivindicar lo que uno tiene, ¿no? Del Consejo de Y Redacción. miembro desde su nacimiento del Consejo de Redacción. O sea, que soy uno de los clásicos. culpables de esto. No ocurro mucho, pero algo hago. Bien, dicho esto, gracias por la invitación. Y yo, en principio, la cuestión que planteaba, una anécdota. Cuando me ha citado el currículum, ha dicho que yo soy el introductor en España, cosa que es correcto. Saqué una beca para ir a Estados Unidos. Sí, un año allí, sí. Y entonces aprendí. Pero quería compartir una buena noticia que a mí me alegra mucho, porque cuando yo empecé aquí en España, obviamente mis compañeros de filosofía me miraban y se reían. ¿Por qué? Por la chorrada de que los niños hacen filosofía. No, es en serio, no estoy diciendo en broma. En estos momentos, en Roma, que vamos a ir dentro de poco, voy al Congreso Mundial de Filosofía. Y me he enterado, no sé si lo conocéis, se celebra en Roma, algunos de filosofía lo sabrán, la sección de todo el mundo que tiene más ponencias es filosofía para niños. Filosofía para niños en el Congreso Mundial de Filosofía es la sección que tiene más ponentes. No está mal, ¿no? No está nada mal. Bueno, era una anécdota que es las que te hace un poco más feliz en la vida, ¿no? Bien, dicho esto, entonces yo iba a pasar a intentar aprovechar el tiempo que tengo, que es 1 hora, me han dicho, como mucho. Sí. Me parece mucho para hablar yo solo, es muy aburrido. Y en cualquier caso querría empezar haciéndoos una pregunta, pero que la escribáis vosotros. Si tuvierais que puntuar el nivel de bienestar o de satisfacción, el nivel positivo o negativo de España en estos momentos, os pido que en un papelito me pongáis un valor de 0 a 10, siendo 0 que vivimos en un país que está cercano a una mierda, si no lo es ya, y 10 es que vamos, como España no se vive en ningún sitio, ¿de acuerdo? Esa sería la primera pregunta que os hago. No, en principio no. No, yo lo que quiero es que ¿No vas a poner nota? Bueno, Nos la pondréis nosotros mismos. sí, podemos intentar aprobar y suspender, sí, estaría bien. No era eso, era para provocar una primera reflexión en los que estamos aquí, ¿no? Porque el título es España, país de, ¿cómo era? Canto y llanto, que el título da de sí, ¿no? A mí cuando me preguntaron que hablara de esto, dije, está, ¿de qué hablamos? Bueno, entonces lo que querría saber, canto y llanto, ¿verdad? Estaríamos en el canto o en el llanto. Sería otra manera de decirlo. Canto es que estamos sustancialmente bien y llanto es que estamos sustancialmente mal. Entonces solo os pregunto que os califiquéis de 0, califiquéis eso del 0 al 10. ¿De acuerdo? Pues nada más, ¿no? Y que deis una razón, porque una o dos razones de qué es lo que nos hace estar en el mejor lugar. O en el lugar que estáis, que decís que estamos, vamos. ¿Vale? Pues no veo escribir a nadie. Que lo digamos ahora. Pensaba que. Claro, que penséis ahora y que lo escribáis ahora, no es. Pero no que te lo digamos ahora. No, ya hablaremos luego. Por eso. Primero lo escribís y luego hablamos de lo que habéis escrito.
Recuerda, 0, 10, 10 es que está muy bien, 0 que está muy mal, ¿no? Ya más o menos veo que casi todo el mundo ha terminado, con una razón que justifique lo que decía. Sí, señor. Bien, ¿podría levantar la mano a los que habéis puntuado más de 7? ¿7 o más de 7? 1. Me sumo. 2. Y conmigo 3. 3. 4. ¿Alguno más? Los que habéis puntuado entre 4 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Y los que han puntuado por debajo de 4? 4. Bien. Diríamos de esto que tenemos una opinión entre mediana y baja, ¿no? En este colectivo que nos corresponde, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos una cierta visión negativa de España. No digo que sea exageradamente negativa, pero moderadamente negativa. Hace poco, y voy a intentar compartirlo, hace poco, sí, podéis, esto cómo se ponía ahora para que se vea afuera. Ya Ya está. Ah, ya se ve. Ya está. Ya, para que así, por la grabación, sobre todo, supongo. Ah. Para que se te vea. Bien, entonces os he traído de una revista científica Telva, ¿eh? Pero Telva lo que hace, me ha parecido simpático que fuera Telva, ¿no? No es que la lea habitualmente. Y el CIS, que para un sector de la población española es una sucursal de propaganda del gobierno actualmente vigente, ¿no? Alguno ha movido ya la cabeza arriba abajo, o sea, no sé cuántos de aquí pensaréis que efectivamente... ¿Quién piensa en estos momentos que el CIS es sobre todo un instrumento de propaganda del gobierno? Que levanten la mano, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. ¿Y quiénes piensan que es una institución, digamos, sensatamente rigurosa? Bueno, 2 por lo menos. No, es ahora. Yo digo que es ahora, ¿eh? Y tú también, ¿no? Sí. Bueno, tú y yo tenemos razón y el resto tiene que recuperarse. No, no. Hombre, yo cuando digo sí es porque creo que tengo razón. Claro, claro. Y que tengo mejores razones que los que dicen que no. Claro. Supongo que todos pensamos así. Sí, ¿no? Bien. No empezamos. Ya, pero no me preocupa. Es un tema. Pues la encuesta saca como conclusión, primero, que el 89% son datos que entrecoge de ahí, de los españoles aseguró que lo más importante en la vida es ser feliz. Entendiendo por felicidad que depende de cómo estén amigos y familiares, cómo enfrentarse más fácil a enfrentarse a los problemas del día, relaciones satisfactorias con la familia, la libertad es importante, la defensa de la libertad, concepto ambiguo donde los haya, como bien sabéis. Dónde se vive, mejorar tanto. Bien, pero sin embargo, lo que sí está claro en estos momentos, me parece que aquí, pues ese dato no salía. Pero ahora lo creéis. Según la encuesta del CIS, hay otras páginas, el 75% de los españoles, según la encuesta del CIS, 75-80, piensa que el país está fundamentalmente bien. Fundamentalmente bien. Y entendiendo como criterios de bien estas cuestiones que estamos enumerando. Y solo por debajo del 30 piensan que está el país mal. Esta es la percepción de los españoles, según el CIS. Como aquí hay un 70% que piensa que el CIS es una agenda, un 60% me parece que he dicho que era, ¿no? Es una agencia de propaganda del gobierno. Bueno, pues la propaganda es lo que hace, ¿no? Quiere decir que una propaganda dice que qué bien estamos y hay otra propaganda que nos dice que estamos al borde del desastre, ¿no? Porque también hay propaganda de ese tipo. Y supongo que depende mucho de la emisora de radio que cada uno consulte por la mañana, que se levante con mejor sabor de boca o con peor sabor de boca. Bien, dicho esto, entonces, yo lo que querría intentar avanzar es un poco la cuestión esta de España, canto y gloria. Y entonces,
intentando hablar, yo soy ya, hay que desconectar la pantalla porque lo que tengo es la chuleta que yo leo, pero no vosotros. Que veis el título, pero esto no está para que lo vean los alumnos. Los alumnos no. Creo que sabéis, y yo cuando me pidieron esto, que estaba un poco extrañado, y dije, Dios mío, otra vez, las dos Españas. España, un enigma histórico, recordaréis, algunos somos mayores ya, e incluso hemos vivido cosas de estas, ¿no? De Sánchez Albornoz, la España invertebrada, de Ortega y Gasset, España, una historia de grandeza y gloria, es un tocho muy potente, os lo recomiendo leer, porque es bueno, una historia, son 900 páginas, se lee la tarde larga, pero es ameno, no es filosofía, entonces es más bien ameno. Y la confrontación en el modo de entender nuestra historia y a nosotros mismos sigue siendo complicada, sigue siendo complicada. Y yo recuerdo, por ejemplo, todavía son multitud las personas que el 12 de octubre dicen nada que celebrar. Eso lo habéis visto, porque se dice, nada que celebrar, porque por descontado el 12 de octubre es el inicio el genocidio más grande que se ha dado en la historia. Es igual que todos los libros de historia decían que no hubo ningún genocidio, pero no importa, lo importante es que hubo un genocidio. Y evidentemente hubo encomiendas que debían ser tan crueles como la situación de muchos siervos de la gleba en Burgos en aquella época, ¿no? Que me imagino que los campesinos ya no eran siervos de la gleba, pero vamos, cerca le andaban, ¿no? Pero es igual, sigue funcionando esa concepción. Seguimos siendo un país, creo que es el único, ¿no? Creo que hay otro, que cuando, incluso si ganamos una Copa del Mundo, es que no podemos cantar el himno, porque no existe. Yo recuerdo de pequeñito el Franco, que cara merluzo que me saca usted, pero esto era un chascarrillo popular, ¿no? No existe un himno, no se puede cantar. En parte me alegro, porque para cantar el himno de los segadores, que celebra cómo le cortaron la cabeza al comendador, ¿verdad? O el de la marsellesa, que es otra, no sé, lo habéis escuchado, ¿no? Lo habéis leído, es otro canto a cómo se podía matar a todos los nobles. Bueno, los degollaron a casi todos y algunas carmelitas también, ¿no? Los himnos nacionales, yo recuerdo en México son muy historiados, hice una conferencia y me empezaron con un desfile y luego el himno, ¿no? Y cuando yo escuché el himno mexicano, que no lo había escuchado nunca la letra, santo cielo, cañones disparando y la sangre de los enemigos rodando por los suelos que nosotros pisábamos. Digo, Dios mío, estos son los himnos nacionales. No me dedico a repasar más letras, ¿verdad? Pero supongo que será algo relativamente parecido. Y en España en este momento la situación es que si uno pone la bandera en su casa, es un fascista. Porque la sociedad, yo creo que la sociedad en general ha tolerado, y yo como parte de la sociedad hemos tolerado, que la bandera se la queden la extrema derecha y la derecha. Y los demás no la utilizan jamás. O sea que seguimos siendo un país con ciertos problemas que desde mi punto de vista empezaron sobre todo, los datos que os he citado al principio, claro está, son de autores de finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? España que realmente hasta 1800, si me apuráis, hasta la batalla de Trafalgar y hasta que tuvimos la desgracia de ser invadidos por los franceses y ayudados por los ingleses, que es dudoso saber quién destruyó más de España, si los franceses o los ingleses mientras estaban aquí, hasta ese momento era un país sin ningún complejo de inferioridad. Incluso la Constitución de 1812, que es una constitución de todo el Reino de España, o sea, por lo tanto la constitución también de los argentinos, bueno, entonces era la comandancia militar y el virreinato de México, era su constitución. De hecho, hubo 40 y tantos miembros constituyentes que estuvieron en Cádiz y venían del otro lado, ¿no? La de 1812 es la constitución más avanzada en su época en Europa, cuando se escribe. Aunque, como bien sabéis, cuando vuelve Fernando VII, con ayuda de los franceses y los 100.000 hijos de San Luis, ¿verdad? Que era un padre muy prolífico,
se encargaron de restaurar un gobierno tiránico y con uno de los monarcas quizá más depravados de la historia, ¿no? Entonces, y desde entonces, desde esa época, supongo, no sé si sabéis, me puedo equivocar en las cifras, pero las cifras, las opiniones se argumentan y las cifras se va a los bancos de datos y se verifica si tengo razón o no. Cuando doy cifras es fácilmente verificable. Si no recuerdo mal, desde Fernando VII hasta en 1936, en España hubo 20 o 25 golpes de Estado. ¿Sabíais la cifra? 20 o 25 golpes de Estado. Todos militares. De hecho, para mí Franco es un dictador de manual, pero acabó con los golpes de Estado. No ha vuelto a haber ninguno. Bueno, yo creo que acabó no por él, sino por lo que surgió a partir de los 40 años de dictadura de un dictador que murió en la cama. Es que fue una situación muy complicada. Pero es que incluso muerto Franco, cuando yo, que en aquella época tenía menos años, obviamente, la gente que tenía 17, 18, 19 años vivía en un clima de optimismo, pero optimismo real, y de que se podían hacer cosas y cambiar cosas. Yo, como era de Madrid, lo de la movida madrileña, verlo, era una sensación, mejor o peor entendida, pero de libertad, de experimentar cosas, de probar, bastante notable. Pero claro, después de eso y de la reinstauración de la democracia, que es lo que se trata, una reinstauración de la democracia. La democracia había existido hasta el 36 y dejó de existir en toda España el 39, ¿no? Nos encontramos bueno, con problemas. Después de la democracia, recordáis que ha tenido 20 años de duro terrorismo. 20 años. Llevamos ya de democracia 40 y tantos, ¿no? Y los 20 primeros lo recordaréis, ¿no? Fue un terrorismo a lo bestia, ¿eh? Y que la sociedad española aguantamos con cierta serenidad, afortunadamente. No añadimos más muertos. Bueno, hubo también muertos de terrorismo, digamos, de la derecha, pero muy minoritarios comparados con los de la izquierda, ¿no? Nos hemos tenido que tragar con tranquilidad un intento de secesión. Y la verdad es que nadie se ha inventado demasiado tampoco, ¿no? Habremos pensado lo que queramos. Estos catalanes no dejan de dar la lata en su vida, ¿no? Y cuando ves a Puigdemont dices, qué horror, ¿no? Entonces, pero lo hemos aguantado. Nadie ha, ¿no? Y se ha frenado. Discutible cómo se haya hecho, ¿eh? Por otra parte, todos los datos económicos dicen que nunca antes, jamás había vivido en España la gente tan bien como ahora. En datos estadísticos generales. Nunca en la historia. ¿Eh? Que los datos son abrumadores. Hay datos que dicen que en todo el mundo, en el universo mundial, ¿verdad? Nunca jamás la humanidad había vivido tan bien. Y encima tantos. Y encima tantos. Con índices como esperanza de vida, como hambrunas, como padecimientos. Yo, un dato que recuerdo perfectamente, que el hambre, cuando yo empecé a preocuparme de estas cosas, en el mundo se calculaba por la ONU en 1.000 millones de habitantes de la Tierra. O 1.100, 1.200, no sé si alguien recuerda. Datos de memoria, cuidado, ¿eh? Pero había entonces, no llegaba a 3.000 millones de habitantes. En estos momentos sigue habiendo unos 1.000 millones, 1.100, pero vivimos 9.000 millones. ¿Eh? O sea, que hay 8.000 millones de personas, 3 veces más que las que había cuando yo me preocupaba de esos datos, que comen todos los días y que tienen más o menos un lugar decente para... Los desniveles son brutales, no estoy haciendo un elogio de cómo vive la gente en todas partes, pero hay datos que conviene recordar, ¿no? Y en este contexto, que yo creo que está bien, hay una sensación, aunque no lo dice el CICS, y aquí sí se refleja, que el país no goza de buena salud. Y luego encima tenemos como guinda en estos momentos un joven solitario, además, que obtiene por votación popular 3 puestos en el Consejo de Europa.
y reconoce que quería blindarse judicialmente. Yo lo he escuchado, ¿eh? O sea, esto no hablo de oídas, ¿no? Y dice unas cosas que se queda uno pasmado. Yo me quedo pasmado. Que es entonces, es decir, ¿cuál es la situación en este momento en España? Canto y llanto. Pues la primera sorpresa para mí es que de alguna manera, siendo un país en que hay motivos para cantar, y bastantes motivos para cantar, resulta que hay mucho llanto, incluso en este aula. Hay gente que lo ve negro, pesimista. Cosa que no es lo... Y que hay razones para ese pesimismo, ¿no? Pero porque para mí los problemas en estos momentos en España, fundamentalmente los problemas realmente existentes, yo soy de los que está preocupado con alguno de ellos, el primero fundamental para mí es cierta desviación conceptual y cognitiva que está profundamente arraigada en la clase política. No en los ciudadanos, eso luego se traduce a los ciudadanos, ¿no? Y efectivamente por la mañana, el día que quiero oír insultos en un sentido, conecto una emisora, y el día que quiero oír insultos en el sentido contrario, para equilibrar la balanza de los insultos, pues conecto otra. No sé si lo habéis practicado esa cuestión, pero está bien practicar cómo insulta a cada uno a quien le parece oportuno, ¿no? Entonces, en estos momentos, yo creo que lo que está fastidiando este país es eso que algunos llaman, no sé si lo conocéis, el wokismo, ¿no? ¿El wokismo qué significa? Es un mal endémico en la humanidad, no es nuevo. El wokismo es, al fin y al cabo, lo de los puritanos. Nosotros somos los buenos y todos los demás son malos. Y todo es que no es como yo, es malo y maligno. Y si es posible exterminarlo, se lo extermina, porque no aportan más que desgracia. Y es ese sentido wokista el que, eso lo habréis visto, porque es espectacular. Usted es un sinvergüenza y usted dos. A ver quién hace el insulto más grande y más brillante. Algunas veces la ironía tiene gracia, pero la ironía sabéis que es muy peligrosa, ¿eh? Yo la he practicado con mucha frecuencia, la ironía socrática, y a veces me ha costado un disgusto con mis alumnos, porque me decían, profe, se ha pasado. Digo, pues quizá tenga razón. Rectificaba y me caía. Pues les avisaba y digo, si alguna vez me paso, me avisáis. Y me avisaba, porque alguna vez me pasaba. Pero recordáis, a mí la que más gracia me hizo recientemente es cuando, no recuerdo cómo se llama, el que era representante del PSOE socialista en las Cortes, pero que venía de aquí, de Castilla y León, que había ganado las elecciones, pero no había podido formar gobierno. ¿Recordáis? Aquí lo recordáis. Bueno, pues. Y le dice, señor Feijóo, de perdedor a perdedor. Y yo me reí como tú, digo, qué idea tan original. A ver, de perdedor a perdedor. Porque evidentemente los dos habían perdido, no en votos. Pero como aquí vivimos una democracia que no elegimos presidente de gobierno, no sé si es bueno o malo, pero no lo elegimos. Lo eligen las Cortes, que a su vez lo eligen quienes hemos elegido. Por lo tanto, elegimos indirectamente. Damos la mayoría a una serie. Y hay algunos hábiles. Algunos de los hábiles, Suárez era muy hábil, ¿recordáis? Le llamaban truán el truán del Mississippi, ¿no? El truán del Mississippi. Y ahora no sé cómo les llaman, al cerro, el perro Sánchez. La colección de insultos dedicados a Pedro Sánchez, yo creo que ya no tiene límite. Es decir, no se puede ocurrir. Es difícil y no creo que haya ningún día que no lo insulte. Me está empezando a caer simpático por solidaridad con la víctima. Yo nunca he sido del PSOE, sí, porque debe ser como... Sí que en todo caso el truán era una ironía, el truán del Mississippi era por su habilidad para sacar de aquellas cortes, ¿recordáis? Una España democrática decentita, ¿eh? Evidentemente ayudado por los Siete Magníficos y bueno, más gente que ayudó, ¿no? Pero obviamente lograr gobernar. ¿Cuántos años lleva ya esto gobernando Pedro Sánchez? Desde 18. 18. Por lo tanto, 6 años. Sin mayoría, dicho bastante, es la leche.
¿eh? Es decir, que está jugando el condenado, cumpliendo además uno de los objetivos de la democracia, aunque luego nos moleste: lograr acuerdos entre personas que piensan de manera diferente. ¿Sí? Es que volveré sobre ello. La democracia exige llegar a acuerdos con las personas que no piensan como tú. Buscar territorios de encuentro. Por eso, la ideología woke es horrible en el sentido de que todo el que no sea de mi grupo es perverso, es malo. No es la cultura de la cancelación. Lo habréis oído hablar. Y si va a dar una conferencia en la universidad, uno que es del otro bando, le boicoteo y no puede darla. En este momento quizá el wokismo sea más fuerte entre la izquierda, ¿eh? Viene el movimiento heredado de Estados Unidos, trasladado desde allí, pero es menos frecuente posiblemente en la derecha. Pero en la derecha os he citado lo del perro Sánchez, que bueno, al final es como todo. Entonces creo, pero al final genera una situación complicada, ¿no? Y genera cosas como que a mí me disgustan profundamente por la cara que tú ponías de un poco de asombro, es cuando se decide que hay que hacer un cordón sanitario en torno a la extrema derecha. Y yo tengo un pequeño programa de radio en una emisora, en caso concreto es una emisora anarquista, y lo he dicho muchas veces, digo, no se puede utilizar cordón sanitario para hablar de qué haces con los que no piensan como tú. Porque cordón sanitario es algo que se hace cuando estás rodeado de gente infectada, que tiene que ser aislada porque contagia cosas negativas. ¿Realmente eso es lo que estás proponiendo? Que los internemos a todos al final en campos de... ¿eh? ¿Cómo se llamaban los sitios donde metían a los contagiados? ¿Lazaretos? No, ¿cómo se llamaban? Era lazaretos, lo único que hablaba, lazaretos. ¿Hacemos lazaretos por España? Burgos está al campo, hay más sitio vacío, podríamos montar unos cuantos lazaretos, ¿no? Y no puedes. Si tú crees que no puedes llegar a ningún acuerdo, posiblemente es porque de entrada has dicho que no puedes llegar a ningún acuerdo. Porque en principio todos empezar a hablar. Incluso las comunidades de vecinos se ponen de acuerdo alguna vez. No es frecuente, porque las comunidades de vecinos son también un espectáculo, pero se ponen de acuerdo alguna vez, ¿no? Y te encuentras de pronto con situaciones preocupantes, ¿no? Que estarían junto con el wokismo, y como digo, hay un psicólogo, bueno, psicólogo Pedro Malo, que ha escrito un libro sobre ese tema, altamente recomendable, la moral como una enfermedad. Cuando vienen los puros. En el catolicismo y el cristianismo sabemos mucho de eso, ¿eh? Porque los puritanos es una de las tendencias cristianas y eran un poco la de Dios, ¿verdad? Y los propios judíos un poco la de Dios, ¿no? Entonces, como digo, junto a eso del wokismo, una cosa muy importante es la idea fundamental también que en estos momentos prima desmesuradamente un individualismo brutal, en que los valores cívicos no gozan del respeto y la primacía que debieran tener, ¿eh? Es una especie de ¿qué hay de lo mío, no? ¿Y de lo mío qué? Una broma se gastaba en la universidad, yo no llegué a entrar, en parte porque escuchaba esas cosas y me dolían, ¿no? Bueno, en parte porque no me dejaron y como el zorro y las uvas, como no pude entrar, pues dije, no está mal. ¿Me explico? No se defiende como puede. Pero en cualquier caso, es la idea de que en cuanto a uno le nombraban jefe de departamento, aparecía el nombre, ¿qué hay de lo mío? ¿Y qué hay de lo mío? Ya, yo, ¿qué me llevo, no? En lugar de pensar no en el qué hay de lo mío, ¿qué pasa con los demás? Porque al final, digamos, la prueba de fuego de la democracia es cómo viven los pobres, no cómo viven los ricos, de cuya discutible calidad de vida, para ellos es de una calidad desmesurada, no duda nadie. No sé si fue ayer, ¿tú me lo recuerdas? ¿Que estabas?
que en algún momento escuchamos que uno se puede casar en la Catedral de Burgos soltando 30.000 euros. O le dejan en una parte de la Catedral de Burgos para celebrar la fiesta. ¿No, no lo escuchas? Lo escuchamos allí en algún sitio de alguna catedral o algún sitio de estos que renta, claro, los ricos 30.000 euros, que es para un rico. ¿No? Para nosotros, vamos, bueno, para muchos es el doble de lo que gana al año. Entonces vivimos una sociedad, como digo, demasiado individualista, en la que se pueden llegar a decir cosas de una falta de sensibilidad tremenda. A mí la que más me ha dolido, porque vivo en Madrid y mi simpatía por Isabel Ayuso es cero, ¿no? Podría decir que menos 10, pero no tengo por cero. Se le permite el lujo de decir, cuando diga, oiga, murieron tantas gentes en los residencias de ancianos, y dice claramente, se hubieran muerto de todas maneras. Es que eso lo escuché yo. No me lo podía creer. De hecho, es la primera vez en mi vida que he dicho, yo me sospecho que esta sí es mala persona. Los demás sean, insultan, chillan, pero llegar a decir eso en público es maldad. No sé si habéis tenido algún familiar o amigo cuyo madre o padre ha muerto y luego ha tenido que buscarlo, el cadáver, por Madrid. Bien. Entonces, como digo, esa parte del wokismo de la que a mí me pone... Pero claro, los otros, los que me critican, son parte del mal, y todo lo que digan es maligno, ¿no? Y esa falta de preocupación es lo que, como digo, los problemas que tenemos ahora se manifestaría en dos aspectos muy llamativos. Uno que llamo el síndrome de Barón de Mauthausen, que recordáis que se hundía en un fango y se sacaba tirándose de la coleta, y se salvaba, claro. Era un cuento muy bonito. Que es la concepción de que porque yo quiero una cosa, tengo derecho a tenerla. No, usted tiene derecho a expresarse libremente, pero no tiene derecho a que lo que usted pide se le conceda. Es otro tema. ¿Eh? Y entonces llegamos a situaciones que en este círculo nos preocupan más, pero otras que nos preocuparían, que a otros no les preocupan absolutamente nada, en que vemos la tercera película de Campeones, ¿recordáis? La segunda o la tercera, que es una exaltación de las capacidades de los de síndrome de Down y de la sociedad apoyándolos. El año pasado me parece que en España nacieron 3 con síndrome de Down. 3. Evidentemente, porque si hay derecho al aborto y te anuncian a los 2 meses que tu hijo viene, pues se puede saber perfectamente, con síndrome de Down, pues la gente se lo piensa y dice, bueno, pues nada, interrumpimos. Pero incluso mucho antiabortista lo haría, ¿eh? Estoy convencido. Una vez sea antiabortista aquí sentado tranquilamente, es fácil. Pero cuando te dicen que una cosita de ahí de 2-3 centímetros, ¿verdad? Porta un ADN que le condena a ser un síndrome de Down, enfermedad que si le preocupa algo al padre y a la madre, sobre todo por quién va a cuidarlo cuando ellos se mueran, pues claro, les deja un regalo, si tienen manos, a los hermanos. Entonces, muchos apretarían el botoncito, el ejemplo de Voltaire, ¿no? Si votando, apretando un botoncito, desaparece alguien en China multimillonario y heredas toda su fortuna sin que nadie lo sepa de dónde ha venido, ¿cuántos apretarían el botón? Decía Voltaire. Bueno, no, yo no. Vale. Porque no te has puesto. Y si alguno de vosotros antiabortistas os dijeran, "Oye, si aprieta ese botón cuando nadie lo ha visto, no hay nada más que una manchita por ahí, y desaparece el problema que vas a tener de por vida", pues ya veríamos, ya veríamos. Entonces, como digo, vivimos en una sociedad en qué sentido cierto individualismo radical ha conducido a una pérdida de los valores sociales, ¿no? Y uno se queda asombrado, nosotros supongo que igual, que una comunidad, no recuerdo cuál, ponga el grito en el cielo porque tiene que aceptar a 35 adolescentes. 35. Dice, ¿pero 35? Claro, si te dicen, mañana va a Burgos 100.000
o 10.000 desde Hierro, ¿no? Lanzarote, Hierro es la isla famosa, ¿sabes? Que, por cierto, son los que reciben los de Hierro sin haber pedido permiso, ¿no? Y los están más o menos allí, no se ha muerto ninguno de los que han llegado, bueno, algunos sí, pero están allí, ¿no? Están tratándolos, ¿no? Con ayuda del Estado también, pero no se admiten 35. Digo, la gente está despistada, ¿no? La gente ha olvidado que en el Código Civil Penal español, me parece recordar, como en casi todos, el no asistir al que está en peligro de muerte es un delito. Es que es un delito. Si yo paso por alguien que está muriéndose y ni llamo ni nada, y miro, digo, a lo mejor le doy un empujoncito para que tarde menos en morirse, ¿no? Pero no miro. Se me detecta que he hecho, bueno, si he sido el conductor, se me ha caído el equipo. Hay ya años de cárcel. Pero no tiene obligación. Es delito. Ah, pero, oiga, que los que se están hundiendo es que se están ahogando. Pues no lo sabe, pero oiga, que se están ahogando. ¿No? Oiga, es que son 35. No, es que no me cabe, no me cabe. Entonces, en ese sentido sí que creo que de alguna manera es importante que sí que hay en estos momentos una situación en España delicada que no viene precisamente de cuestiones como las podía mantener. Y me he enrollado mucho y voy a ir más deprisa ahora. Entonces, yo sí que creo que en estos momentos hay algunas, se puede recuperar una sensación o una capacidad de ser más solidarios y de construir una cosa diferente. Y en ese sentido, cuando me lo pedía Luis, yo le planteé algunas ideas fundamentales muy vinculadas con en política, el bloque ideológico, porque es muy plural, que yo sigo, que es el anarquismo. O sea, yo soy una persona que milita en el anarquismo casi desde el mismo tiempo no un poco después, que con Munier, desde el 85, un poco después. Entonces, una cosa que hay que recuperar inmediatamente en estos momentos es el federalismo. No, lo de las autonomías es un invento que no ha cuajado al final. Mejor posiblemente, creo yo, que la España unitaria, pero no acaba de cuajar. Está claro. Los autonomistas radicales dicen que es una mierda y los que no son autonomistas dicen que es una mierda, pues vamos. Entonces la idea, los anarquistas, de hecho, el federalismo de Pi Margall, que Pi Margall fue traducido, el federalismo, Pi Margall fue el que tradujo a Proudhon al español. O sea, que era una persona reconocida por los anarquistas y él reconocía a los anarquistas, aunque no fue anarquista, claro. La primera cuestión es la descentralización del poder. Yo creo que uno de los problemas serios de este país es que el poder está realmente centrado en muy pocas manos. Aquí los que pinchan y cortan y los que cortan el bacalao, como se diría antiguamente, son fundamentalmente los políticos de alto nivel, ¿eh? Y sobre todo, una serie de fortunas de gente con muchísimo dinero y muchísimo poder que pueden imponer lo que ellos desean. La banca quizás sea lo más significativo, pero hay más por ahí sueltos, ¿no? Entonces, para el anarquismo lo importante no es la democracia, sino la acracia. No me importa, si el poder lo tiene el pueblo, inmediatamente alguien va a decir, yo soy el pueblo, ¿no? Y se arroga el título de yo soy el pueblo y por lo tanto el poder lo tengo yo que soy el pueblo, ¿no? Mejor la acracia, que no haya poder. El poder, cuanto más fragmentado y dividido esté, mejor. Y en ese sentido es el federalismo, la exigencia de fragmentar el poder y además de intentar reconocer la diversidad cultural y lingüística del país. Con la idea fundamental, acompañándole, de romper, recordad lo del wokismo anterior, lo de los buenos y los malos, los míos y los otros. Entonces, hay un libro muy bonito de Amin Malouf que se llama Las identidades asesinas. No hay nada tan peligroso como empezar a jugar al juego de amigos-enemigos. Porque al enemigo, ni hago. Ese es el refrán tradicional. Y como yo decía a mis alumnos, si alguna vez te planteas el problema si te pegas, si no te pegas con alguien,
Digo, el primer problema ético, práctico, no ético, que tienes que resolver, ¿puedes ganar la pelea o no? Digo, si no puedes ganar la pelea, intenta no pelearte, por todos los medios. Si luego te toca, ya verás. Pero la idea es ellos y nosotros. Que para tranquilidad nuestra, según lo que yo leo últimamente, le estoy leyendo algo bastante de antropología cultural y de psicología evolucionista, en esto somos justos herederos de los chimpancés, que son unas malas bestias atacando a los otros, realmente, vamos, nos superan. Eso de que yo quisiera ser civilizado como los animales, será que no los conoces, porque si los conocieras, plantearías alguna duda de eso, pero quizá mejor no son. Entonces, era la idea esa de ellos, nosotros, la violencia reactiva, me defiendo cuando me atacan, y la violencia proactiva. Los chimpancés sabéis que atacan de sorpresa por la noche cuando han visto que el otro grupo está tranquilo y matan a todos, sobre todo empezando por los bebés de los chimpancés de los otros, ¿no? Bastante tranquilo, lo hacen por la noche. Bien, y en España, por ejemplo, lo de ellos y nosotros a mí me asombra, no sé si a vosotros. Leí una vez un artículo que decía que italiano, francés, español y portugués, cualquiera de nosotros puede hablar, para entenderse, aprender en 3 meses, el italiano. 3 meses es lo que tardaríamos en aprender, no para hablar en italiano, sino para hablar, yo he dado conferencias en Italia, y yo italiano, sé cosas, ¿eh? Hablo despacio, vocalizo, y he ido aprendiendo bastantes palabras italianas que las introduzco. Me preguntan, contesto, todos felices. No es que yo hable en italiano, no es que ellos hablen español. Y yo en conferencias internacionales me dicen algunos sajones, oye, ¿estabais hablando un portugués, un italiano, tú? Y os reíais mucho. Digo, sí, claro. Dice, pero es que os entendéis. Digo, evidentemente. Les sorprendía. No sabían que eran idiomas tan próximos. Bueno, entonces en España yo he calculado que con 1 año o 2 en primaria, que en la Comunidad de Madrid se enseñara a entender y a leer catalán y gallego, asunto resuelto. Asunto resuelto. No hay más. Vas a Cataluña y te hablan en catalán y no ves, como yo lo he visto una vez, hablan cristianos, gilipollas. Que eso lo he escuchado. O una cosa parecida, ¿no? No, te entiendes. ¿Lees catalán? Bueno, si escucháis de vez en cuando a los históricos, cuando hablan despacio, se entiende el 80%. Se entiende si abres el oído, porque si lo cierras, no entiendes. Entonces creo que eso sería importante. Y garantizar que las competencias, autonomías son sólidas y se respetan. Y sobre todo, claro, ya resumo, lo que Pi Margall decía, y es lo que en estos momentos no funciona del todo bien, es la solidaridad y cooperación entre regiones. Recuerdo estando en un pueblo precioso, que si no lo conocéis debéis conocerlo, Priego de Córdoba. Y entonces vimos de pronto un señor estaba haciendo la vista guiada y pegamos el oído. Entonces estaba contando en ese momento que la industria textil en 1940, en Priego de Córdoba, era la industria textil más importante de España. Y que, como anécdota, me dijo, hacían las equipaciones del Atlético de Madrid. Digo, yo soy de Real Madrid, no se lo dije, pero no. Y todo se quebró porque Franco decidió que se trasladara toda la industria textil a Cataluña. Manda huevos. Manda huevos. Es decir, la solidaridad entre regiones. Y cada palo que vea exactamente de qué cojea, ¿no? Porque aquí todos tenemos las nuestras, ¿no? Y obviamente todo un clima de paz. Eso es lo que decía Pi Margall. Y desde el punto de vista de lo otro que yo quería mencionar para terminar con estas cuestiones es una idea de recoger el anarquismo, ya lo he mencionado, en el sentido de la cracia. No, si yo no quiero tomar el poder, yo quiero fragmentar. Que además es la idea de la democracia, por ejemplo, genuina de Estados Unidos, que está viviendo en estos momentos
espectáculos realmente curiosos, ¿no? Desde fuera. O sea, estos problemas que tenemos nosotros, sabéis que lo tiene todo Dios, ¿no? O sea, no es una enfermedad nuestra. No, es la división de poderes, ¿eh? El control permanente del poder, eso es. Dividir los poderes y la rendición de cuentas. Recordaréis que cuando existía el imperio de los Austrias, ¿eh? Cuando uno había sido virrey de uno de los virreinatos, fuera Nápoles, que Nápoles era un virreinato como México. La diferencia es que México era más poderoso que Nápoles en riqueza, ¿no? Cuando terminaba el cargo, pasaba un juicio de audiencia. Y entonces todos los ciudadanos podían presentar sus quejas contra el que había gobernado. Supongo que se silenciarían para no hacer nada, pero bueno, existía la cuestión. Y siguiendo el anarquismo, de alguna manera, yo iría, y me salto una parte, a una cosa que a mí me interesa mucho, sobre todo en estos momentos en que, y me interesa más por mis hijos y mis nietos, por mis nietos, más que por mis hijos también. Por mis nietos, yo ya en los bisnietos no tengo capacidad de pensar porque tampoco los voy a ver ni pequeñitos, supongo yo que no los voy a ver. Y es que vivimos en una época que ha cuajado demasiado profundamente la idea de que se acerca el apocalipsis. La palabra apocalipsis la termina simplemente el anuncio. Pero en estos momentos viene el fin del mundo. Viene el fin del mundo. Viene el caos climático. Y que sí, ya veremos, ¿no? Es decir, por ahora, claro, mi opinión personal es tan tonta como la de cualquier otro individuo, ¿no? Esperamos el otro día, ola de Madrid, de calor en Madrid. Digo, bueno, yo 42 grados en Madrid lo he visto así. No me atrevo. Cuando dicen tendrán sus razones, sí, tendrán razón. Yo no cuestiono a la Agencia Nacional de Meteorología. Pero vamos, que el verano eran 42 grados, ¿no? Pero bueno, es posible, es posible. Por otra parte, no sería la primera vez que ocurre en la humanidad. Y esto ya ha ocurrido más veces y no sabemos cuántas va a ocurrir, ¿no? Pero entonces yo frente a eso propongo una vinculación de 3 o 4 temas. Voy a quedarme en 3. De uno no voy a hablar mucho porque lo sabéis, ¿no? Una cosa bonita de los anarquistas, que yo siempre he creído, que la revolución es hoy o no es revolución. Una revolución que tenemos que esperar a pasar mañana y hacer una serie de pasos para llegar, no es revolución. De hecho, cuando daban los golpes revolucionarios rápidos en los años 30, sobre todo en Andalucía, ¿qué era la revolución? Muy fácil. Tomaban el pueblo, cerraban el casino, cerraban la casa de putas y quitaban las tierras a los propietarios. Y por cierto, si podían quemar la iglesia también, claro. La quemaban porque la iglesia que da más luz es la que mejoran. Entonces, ese sentido radical, que llevado a esos extremos no lo comparto, pero sí es la idea que actualmente mantienen los anarquistas, los más cualificados a los que me sumo. La prefiguración. Cuando yo quiero hacer la revolución, no estoy pidiendo dar un golpe para quedarme con el... No. Estoy pretendiendo hacer aquí y ahora lo que yo creo que hay que hacer. Mi sindicato tiene que funcionar como funciona la sociedad que yo quiero. Las comunidades en las que trabajo tienen que funcionar como las que yo quiero llegar a tener. O sea, doy ejemplo. Ejemplifico. Yo quiero vivir así. Y, evidentemente, los cargos no se repiten. Usted llega al cargo, tiene capacidad de coordinar, no tiene más capacidad, y a los 4 años, 3 años, a la calle. En un ataque de delirio, igual le dejamos 3 años más. Pero se ha acabado la historia. Bueno, luego hacen trampa los amigos que te mueres. Uno logra ser delegado sindicales 7 legislaturas, pero bueno, esto ya se me escapan. Porque en todas partes, pues en Google. Pues nada. Si hay pederastas en la iglesia, de nada nos sirve decir que es donde menos hay. Porque de alguna manera es donde no debería haber ninguno. ¿No?
Claro que hay más en colegios seglares, anda que en los clubes deportivos, anda que... Claro, ya lo sé, pero a mí qué carajo me importa, ¿no? Es decir, no se trata de eso. En todas partes tenemos los malotes, pero bueno. La idea es esa, prefigurar. Que es una idea que se vincula mucho a la idea de Walter Benjamin, el tiempo mesiánico, que la hereda de... Que como tengo poco tiempo, me quedan 4 minutos, aproximadamente, quizá con la presentación 3 minutos 20 segundos, una cosa así. Sería, de alguna manera, la frase de Walter Benjamin me parece preciosa, es cuando la eternidad irrumpe en el presente haciendo... No, ¿cómo es? Cuando... no, la frase no recuerdo, podía buscarla, pero no tengo ganas. Irrumpe en el presente haciendo astillas y haciendo ver que las cosas son distintas. La frase preciosa, la frase de la historia, altamente recomendable. Eso es el tiempo mesiánico. Que si me apuráis, no se ha visto la serie de... Yo solo he visto la primera temporada de Los Escogidos, ¿no? Sí, sí. Sí, Los Escogidos. Es el reino del cielo está ya aquí. Es lo que dice Jesús, ¿no? Ya está entre vosotros. Y los Hechos de los Apóstoles vivían en común y todo lo ponían en común. ¿Recordáis, no? Luego fueron aprendiendo que conviene matar a los herejes y luchar por el poder, vender los cargos eclesiásticos. Luego la gente aprende cosas, ¿no? Pero siempre dentro del cristianismo hay gente que dice, si te has pasado 3 pueblos, ¿no? E intentamos defenderlo. El otro día en una revista en la que estoy mandaba un artículo que era toda la parafernalia panfletaria de que la iglesia es la representación genuina del mal. Y yo me limité a decir, pues yo creo que eso está un poco exagerado. Un panfleto que no se le exige ningún rigor, vale, pero yo creo que un artículo no lo vería. No le gustó la opinión, pero bueno, es igual, se lo dije. Entonces, como digo, sería esa idea de la prefiguración. Hay un anarquista que murió joven, con 53 años, Greber, en Estados Unidos, que es el que en este momento elaboró más la teoría. Pero como digo, es la que practicaban siempre. Era la Comuna de París. De hecho, en el único momento que los anarquistas han estado de acuerdo con los marxistas, cuando Marx dice que la Comuna de París, eso es el socialismo. Luego, el socialismo realmente existente, sabéis que fue Stalin, Marx, Lenin, Stalin. Yo creo que tienen los mismos genes, pero o sea, que era puro el asunto. Pero no es el que ellos querían. Y yo querría terminar, porque es el sitio, con la idea, coincidiría todo el tiempo mesiánico, la prefiguración. Olvidémonos no, del más allá. ¿Y qué me importa a mí que el fin del mundo, ya la hecatombe de fuego vaya a ser dentro de 5 años? ¿Y de aquí a 5 años qué hago? No viva usted ya. Si usted cree que esto es la mejor manera de vivir, vívalo. Y hágalo presente con sus amistades, en sus grupos de trabajo, donde esté. O apúntese a los trabajos, a los grupos en los que se hace. No se apunte a aquellos en los que no se hace y en los que el jefe tiene que hablar. Y yo terminaría con recordaros algunos rasgos, pero vamos, quizás sea el menos muneriano de los munerianos presentes aquí, ¿no? Porque lo he leído, pero sobre todo aquello, el anarquismo y existencialismo como forma de existencia. Fue Munier y en parte Carlos Díaz, que no está presente hoy, los que en un momento de mi vida me convencieron, me hicieron ver, por iluminación, que la propuesta política en la que yo quería embarcarme era el anarquismo. Vía Zero Six, aquella etapa gloriosa, o no gloriosa, sí, gloriosa, sí, estuvo bien. Perdí un montón de dinero, ¿no es cierto? Bueno, una es, primero el acontecimiento, decía Munier, y lo tengo aquí anotado, o sea, que puede estar mal, pero la experiencia transformadora. Es tener una experiencia que te cambia la vida. Es, de alguna manera, y no sé si fue para acontecimiento, yo escribí un artículo que era figurar, prefigurar y transfigurar. No sé si alguien lo... Yo he escrito un artículo que era figurar, prefigurar, transfigurar, ¿no? Y la experiencia transformadora es, de alguna manera, no llega tanto, porque eso ya es la transfiguración, pero se acercaría a cuando los 3 apóstoles que están con Jesús y se transfigura y se pone a charlar con Elías y el otro, que no me acuerdo quién era, Moisés. Dice, oye, ¿y si hacemos una tienda y nos quedamos? ¿Recordáis?
¿Y si hacemos una tienda y nos quedamos aquí? Claro, ¿qué más quisiera, guapo? ¿Vale? Esto cuando llegues al reino de los cielos y llegas, ¿no? Esa sensación que te hace, decía Munier, te hace cambiar la manera de ver el mundo. Cuando dices, concho, sí puede ser de otra manera. Sí puede ser. Y no el día de mañana. No, puede ser hoy. Ya sé que a pequeña escala, pero yo si logro que en los ámbitos en los que yo vea, y lo logro porque yo contribuyo a que así sea, porque claro, si logro chupando rueda no vale, ¿no? Como los pelotones ciclistas, ¿no? Esa sería la primera parte. La segunda parte, decía Munier, de acontecimiento, es que es un acontecimiento una intersección entre la persona y la historia. Donde la historia colectiva y la biografía individual se juntan. De alguna manera te sientes parte de una historia. Y te sientes parte de quienes han ido creando un relato histórico decente. Porque claro, gente que ha hecho cosas preciosas antes que nosotros, así, ¿no? Pues te sientes que eres, ¿no? Estás vinculado a otro relato, porque hay otros relatos en la historia. Es una apertura al ser, decía Munier. Es un acontecimiento ese que de pronto te hace percibir nuevas posibilidades y nuevas responsabilidades, ¿no? Los eventos significativos provocan, decía Munier, reflexiones profundas. En mi vida en concreto, no voy a entrar en detalle, pero sí he tenido dos momentos en mi vida en que he dicho, y al día siguiente he pensado de otra manera. No sé si os ha pasado a vosotros. A mí sí. Nada grave, nada importante, no soy nada emblemático, no cambié para mejor, esto está claro, pues estoy aquí. Pero sí lo he percibido. O sea, si tiene de pronto dices, ostras, si esto tendría que ser de otra manera. Y además lo percibes vinculándote a algo. Ah, bien. O por ejemplo, siempre pongo el ejemplo, porque me encanta, el de Rosa Parks. Pues no me levanto. Pues se va a enterar. Pues me enteraré. Pero yo no me levanto. Pues hereda una tradición de resistencia al poder y abre la puerta a otra resistencia contra el poder. Y de hecho, una resistencia que la de Luther King y Gandhi, en cierto sentido, en la que tomar el poder no significa derrotar, al contrario, sino traerlo a tu campo. ¿De acuerdo? Esa es la idea de Gandhi, ¿recordáis? Yo no quiero ganar una guerra, yo quiero cambiar el mundo. Y por último, decía Munier, el acontecimiento es imprevisibilidad y contingencia. Por definición es imprevisible. Lo que va a pasar a partir de ese momento es imprevisible, no era previsible que pudiera ocurrir, no lo anticipas, no lo controlas y de alguna manera podríamos decir, que es un momento en la vida de cada uno en que haces borrón y cuenta. Y con esto termino. Bien, hay diálogo ahora, ¿no? Sí, ¿hasta cuándo tenemos el diálogo? Hasta las 12 menos 3. Vale. Sí, hay. Sí, hay, claro, si no hay diálogo. Pero el diálogo, pues aquí no vuelvo a ir a otro ningún Bueno, otro. puede ser que he hecho una cosa tan bonita que estáis en éxtasis y entonces no lo creo. No. Sí. Buenas, hola, yo soy Óscar Aliza, vengo de Zaragoza y bueno, tendría que más que hacer una serie de preguntas, sería una serie de preguntas que me iban surgiendo pues como sentimientos, ¿no? Y tal sobre discurso y crítica, ¿no? Que iré apuntando a lo largo de lo que es tu exposición, ¿no? Que realmente es brillante. Cuando hablabas, por ejemplo, del tema de cómo ha sido pues, que había una experiencia de optimismo a lo largo de la historia, o sea, digamos, en España, que ese optimismo no está tanto, yo tendría que decir que yo viví una infancia con bastantes penurias. Yo crecí con una sensación en España de miseria. O
sea, yo he vivido situaciones, por ejemplo, de a un hermano de llevar la beneficencia y estudiantes, ¿no? Ingresé en el ejército muy pronto por esos motivos. También cuando comentabas el tema de... Es que estoy un poco nervioso, estoy tomando un café. Que es fácil entenderse con la gente, o sea, que es fácil entenderse con un catalán o cosas de estas. Yo estaba estudiando en la Facultad de Teología de Cataluña, hablando con un profesor de tú a tú en catalán e intentando explicarme conceptos profundos de filosofía y tal, y no conseguía entenderme con él, y realmente lo sufría. Quiere decir que no es tan fácil, digamos, el entenderse, o que digas tú, ¿no? Que es fácil, que dando una hora de clase las personas entenderían. La otra persona también tiene que hacer por entenderse, ¿no? Y entonces, en la realidad tenemos, yo creo que un pensamiento, somos profundamente, hablabas de los chimpancés, y también somos, digamos, bonobos, ¿no? O sea, dicen que somos una mezcla entre los chimpancés y los bonobos. Nuestro pensamiento es profundamente tribal. Y estamos condicionados por eso. O sea, digamos que no nos damos cuenta. Dicen que somos profundamente solidarios con nuestros grupos, pero muy insolidarios con otros grupos. ¿Cuál es la solución? Dicen, pues ampliar la tribu, hacer crecer el símbolo. O sea, mediante símbolos, digamos, ampliar lo que es el grupo. Frente a lo que es un federalismo que parte, digamos, dice, no, vamos a hacer un federalismo que de alguna forma, pues, de alguna forma es como hacer más tribus. La solución, pienso yo, que es más ampliar lo que es la tribu, hacer más grande el grupo, uniendo, ¿sabes? Entonces, un poco el resumen de la cosa es decir, que tú has estado diciendo pues una serie de cosas y digo yo, mi experiencia vital no es así, no es, entonces de resumen, yo te digo, pues yo digo, no viví una España de optimismo en ninguna manera, ni yo ni mis hermanos. He vivido situaciones también de decir, joder, sí, en tema de idiomas me he encontrado en situaciones que yo la quería hacerme entender, pero era la otra persona la que no se quería entender conmigo y que pienso que también que, que eso, que tenemos que partir de una realidad que has dicho, es que estamos muy condicionados porque somos, como dice Ana Soga y todos, realmente primates, chimpancés, somos grandes simios. Y eso determina también que estamos condicionados. Y entonces está muy bien, igual, pensamientos de decir, venga, vamos a hacer un federalismo, vamos a hacerlo, pero eso igual no es la realidad tanto nuestra. Y que igual lo que hace falta es decir, ¿qué símbolo o qué nos hace? Uno de ellos era la religión, por ejemplo, es decir, con la religión ha conseguido ampliar la tribu. Sería eso. Ha sido más un pensamiento, es lo que quería decir, y perdona también. No, pero es que tienes razón, pero yo cuando he hablado cuando yo he hablado del optimismo en el caso de España, he citado la movida. No, la Franco fue una dictadura brutal. Murieron casi tanta gente del 40 al 50 en España como en la guerra civil. No sé si conocéis las cifras. Casi tanta gente murió de hambre. ¿Eh? Yo recuerdo estar destinado donde está, no, en un pueblo de Castilla, ahora mismo los nombres últimamente lo domino menos. Pero, y que me contaban los del lugar la cantidad de veces que en los años 50 sonaban campanas de muertos de niños, ¿eh? Que se morían de hambre. La hambruna de los años 40-50 en España fue devastadora. Y yo recuerdo perfectamente el haber pasado en Madrid por una zona que había cuevas en las que la gente vivía, conduciendo yo el coche, un coche. Necesitaba mi caja, yo no había ningún problema, necesitaba cosas. Es un broma de mal gusto. Vivía la gente así. Y yo recuerdo cuando nació las uvas, las chabolas, o sea, claro que he vivido, he visto eso. Yo era de familia bien y por lo tanto, evidentemente, mis condiciones de vida eran buenas, ¿eh? O sea, muy buenas siempre, yo no me puedo quejar en absoluto. Pero no era tonto y lo veía. Y entonces, no, yo no he dicho eso, ¿no? El régimen de Franco, si una cosa es una hipótesis personal, muere Franco en la cama, es porque a partir del 53-54 empezó a haber una mejora en las condiciones de vida. Una mejora real, ¿eh? De todo, de coches, de más casas, hubo una, pero
No, francófona es agradable y una mucha pobreza. Esa parte estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y lo otro, claro que es difícil. Yo sigo pensando que, aparte de la investigación en este momento sobre comportamiento de los animales y de los antecesores nuestros y nosotros, está habiendo muchísimas publicaciones y cada año lees un artículo nuevo. Yo sigo pensando que sí, que somos herederos, pero vamos, moral, bueno, en primer lugar decir la moral de los animales no tienen moral. Los únicos que tenemos moral somos los seres humanos, ¿no? Pero la idea que tú dices es correcta, es decir, de alguna forma siempre ha funcionado a ellos nosotros. Pero creo que yo lo he dicho también, ¿no? Que funciona amigo y enemigo, funciona a una facilidad brutal, ¿eh? Y desgracia. Pero también es cierto, y algunos psicólogos, lo decía Kropotkin, por cierto, al que nadie dio la razón a su momento y ahora se la dan prácticamente todos los biólogos evolucionistas, que lo que ha hecho avanzar a la humanidad es el apoyo mutuo. Ninguna especie es tan solidaria como la humana. Y en las otras se cuidan también, pero no hay parangón en ese sentido. Ahora es tarea dificilísima, claro, porque dos no hablan si uno no quiere. Y si te encuentras enfrente, claro, yo he percibido gente que me ha hablado, tiene una experiencia, además por zona, era en Aragón, de dar yo un seminario a la JEC europea, me hablaron en inglés, entendí, me hablaron en francés, entendí, contesté, ¿no? Me hablaron español, entendí, me habló una catalana y pedí traducción. Pero la pedí porque estoy convencido que quiso demostrar a todos sus amigos que yo no entendía el catalán y que ellos eran otra cosa. Porque si hubiera querido que yo lo entendiera, hombre, que todos nos conocemos ya. No sé si claro que puedes encontrarte que el otro no quiere. E incluso lo que tú has dicho, me permito recordaros en estos momentos, y yo lo he mencionado, podemos quejarnos, ¿verdad? Pero las guerras fratricidas en la península ibérica son seculares. Aquí celebráis con una escultura fastuosa y calles y todo a un condottiero que se vendía por dinero defendiendo a quien fuera menester, ¿no? Porque como están todos en guerra, el que paga más yo voy. Y como era un buen guerrero, y tuvo un mal señor que no le pagó lo suficiente, no le reconoció lo suficiente, pues se marchó. Es decir, aquí ha habido guerras por un tubo. Te he comentado que desde Fernando VII hasta Franco, 25 golpes de Estado y 3 guerras civiles, porque las guerras carlistas fueron en la leche, ¿eh? De una crueldad en algunos sitios tremenda. Y de hecho estoy sorprendido cuando me voy a Levante ahora y veo una escultura en el pueblo que era suyo, el tigre del maestrazgo. Digo, pues este era un asesino, un guerrillero cruel además, ¿no? Claro que le fusilaron a la madre, Cabrera. Claro que le fusilaron a la madre, pero no sé, claro, pero cuidado, si os fijáis un momento, que a mí me parece muy claro, se crea la comunidad europea después de 4 o 5 guerras civiles en Europa de la leche. Las 3 franco-alemanas y 2 guerras mundiales. Y ya decir, bueno, ¿y cómo lo empezaron? Hagamos la comunidad económica del carbón y del acero. Vamos a empezar poniendo de acuerdo a los que tienen la pasta y luego pagan. ¿Y qué estamos ahora? Pues con un riesgo brutal de que grupos de extrema derecha que lo están diciendo quieren destruir Orbán, Milei, aquí vos está claro que quieren desmantelar la Unión Europea. Una de las conquistas civilizatorias más importantes de Europa. Estoy de acuerdo, o sea, las cosas hay que darse cuenta de todo. Pero aparte de que la miseria que hubo hasta los años 50, y además hubo un momento que era espectacular. Ver el barrio de Pilar. Yo estuve alguno dentro, me puso alguna asamblea. Mira, la primera vez en mi vida que me invitaron a la conferencia y no estaba ni que me invitó. Y me vio entrar y dicen, se me había olvidado. Vale, unos pisos en el barrio del Pilar, y dices, Dios mío. Y luego, claro, te vas al barrio Banús, y hostia, qué barcos. Digo, ahora ya sé dónde sale el dinero de los barcos. De los pisos del barrio Pilar. No sé si me explico.
Y ahora sigue habiendo un poco lo mismo. O sea, yo en eso que ha dicho estoy de acuerdo contigo. Yo es que pasa, fui de familia bien. Sí. Entonces comí todos Cuando los días. llego del proceso histórico no hablo de otras épocas. La miseria que yo viví, estoy hablando de los años pues, cerca de la época de Tejero y todo esto. Yo estoy hablando de los años 70 y tantos. Pues entonces O sea, yo duró. te estoy hablando después ya de que haya muerto. O sea, yo situaciones, por ejemplo, lo comentaba con gente, nosotros éramos huérfanos, teníamos una pensión de orfandad y la seguridad social, pero cuando tenías 18 años te quitaban la pensión de orfandad y la seguridad social. No teníamos nada. Y estoy hablando de los años 80 y tal. Y yo he vivido no tener dinero para comprar unas gafas o un hermano llevarlo a la beneficencia. Crecí con una mentalidad de una España de miseria. Y en muchas cosas esa mentalidad no la he perdido. La sigo viendo actualmente. Sigue habiéndola, ¿eh? Sigue habiéndola. Eso es la percepción que No, tengo. no, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, lo que pasa es que no está mayoritaria, pero sigue habiéndola. Madrid tenemos una de las zonas de chabolas inmundas más grandes de Europa, que es la Cañada Real. Sí, sí. La veo alguna vez. ¿Qué pasa? Sí, Bueno, como ponente esta tarde del tema revolución comunal, quería hacerte una pregunta que es, ¿por qué crees tú que el anarquismo aquí nunca ha aceptado ni le ha interesado la idea del comunal, que es tan importante, salvo la revista Blanca de Juan Monseni, que sí, la revista Blanca anarquista sí incluye textos, yo la he consultado para el estudio del comunal y sí, ¿no? Quizá porque fuera uno del equipo de redacción, Joaquín Costa, ¿no? Pero eso es muy sorprendente, ¿no? Y en segundo lugar, también, ¿cómo es posible que habiendo un comunal tan potente que tenía sistemas asamblearios de autogobierno, que es el Consejo Abierto, y un sistema de trabajo colectivo de la tierra, por ejemplo, cuando los anarquistas en la Guerra Civil entran en Aragón con Durruti, no respetan nada de esto, no llegan a los pueblos, no les importa nada cómo eran los sistemas de autogobierno allí, no preguntan cuánta tierra comunal hay, que en algunos pueblos era mayoritaria, entonces, o incluso muy mayoritaria, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es como una distorsión, ¿no? Decían unas cosas que, ¿no? Aparte que si van a un pueblo, quema la iglesia, reparten o no reparten la tierra o tal y cual, ¿no? ¿Dónde quedaba la soberanía de los vecinos? Eran los vecinos los que tenían que hacer eso, ¿no? Porque si lo otro sería una dictadura anarquista, ¿no? Y esa dictadura anarquista, como todas las dictaduras, no se puede respetar, creo yo, ¿no? Bueno, esto es todo... No lo voy a decir mejor que tú, que no lo voy a decir mejor que tú, porque lo has dicho es correcto, lo que has dicho. Durruti no es santo de mi devoción, nunca lo ha sido. Yo soy más bien de Ricardo Mella, que lo criticaba en su momento a Durruti como lo criticaba a Pestaña. Es un pistolero. Ciertamente, cuando se critica a Durruti, no conviene olvidar que a Salvador Seguí lo asesinaron los pistoleros de la patronal con ayuda de la policía de gobierno. ¿Lo explico? O sea que en estos casos, lo que pasa es que no quiero entrar en la grave más, ¿eh? No quiero entrar porque es absurdo. Y por descontado que las colectivizaciones en muchos contextos, uno de los primeros libros en la Revolución Obrera y Campesina, en la Revolución Española, se impusieron a sangre y fuego, pero en la época de guerra civil. No, no recomendable, o sea, totalmente de acuerdo contigo. No ese es el anarquismo que yo... Y el anarquismo, habría que hablar de anarquismos, porque somos una... Como igual de cristianos, yo siempre me defino como católico, porque cristianos hay muchos, ¿no? Los católicos somos un grupo. Los mejores, por ejemplo. Eso es una broma. Quiere decir que hay mucho. No puede decir, yo no puedo. No me gusta definirme como cristiano porque no es claro, ¿no? Entonces, eso para empezar, totalmente de acuerdo. Lo otro, si me mandas un artículo, te lo publico. De los comunes, te lo publico. A lo mejor porque no han recibido ninguno. No sé si, porque yo he estado en varias revistas, ahora estoy en dos. Y tengo, no digo que voy mando porque esta última me da mucha caña a mí, pero vamos, tú me mandas un artículo de 3.000, 4.000 palabras explicándome eso que yo lo ignoraba y soy una persona informada, ¿eh? Informada. que te O interesa. sea, lo que desconozco es infinitamente mayor que lo que conozco. Entonces, decir que sé mucho es una tontería, porque lo que no sé es mucho más. Entonces, tú me mandas un artículo, te doy y te garantizo que en menos de un mes, bueno, yo mis relaciones en este momento son un poco cumplidas, pero creo que te lo publico, porque ese tipo de cosas nos interesa. Ahora mismo, el último que he visto publicado es una red que se llama
Sursiendo, Sursiendo. Lo ponéis sursiendo.com en esto, y es una red que han hecho en América siendo sur. Queda más claro, Sursiendo, siendo sur. De toda la manera de hacer páginas web y redes con idea comunitaria. Y la publica mi revista. O sea, que publican otras. O sea, que sí se publica, ¿eh? Es que no ha habido contacto. No tenemos ninguna palabra más seguida. Pues ya está, de todo. Bueno, ya, porque no hay palabras pedidas, pues tiene otra pata, ¿no? A ver, me ha sorprendido un poco que tú digas que la democracia se acabó en el 36 o 39. No, sí, claro, la democracia en España Sí, acabó literalmente el 1 de abril del 39. el 1 de abril. Cuando es la victoria del Ejército Nacional, todos los objetivos han sido contestados. La anterior era una monarquía parlamentaria. Una mierda de monarquía, lo que tú quieras. Era una monarquía parlamentaria. Sí, no sé. Aún así, yo tengo muchas dudas de que aquello fuera una democracia. Bueno. Yo no, un momento, No, democracia. te lo digo, a ver, porque hay otras opiniones, no ya la mía. Acabo de leer un libro, pero no lo he leído, de una hispanista sueca que define a la República como una democracia sin demócratas. Eso es otra cosa. Formalmente una democracia, claro, totalmente de acuerdo. Pero creo que la historia que yo he narrado es que desde Fernando VII, que es una de las desgracias más grandes que nos ha ocurrido en este país, Supuesto, el pelón para más mí, grande de la historia de España. una cosa, vamos, le agradezco a Goya que cuando pinta a la familia real y pinta a él, le saca mal, o sea, porque está claro, ¿no? Además creo que era intencionado, es una opinión personal. Pero si te fijas, he dicho que desde ese momento es un follón. Sí. Y hay de todo. Hay una primera república. Y luego hay, bueno, Fernando VII era malo, Alfonso XII, Isabel I, segunda, dale de comer aparte. No voy a meterme en su vida privada ni en nada, pero no pareció especialmente. El caso de Alfonso XII, pobrecito, ¿no? Fue la reina que le sustituyó rápidamente. Y Alfonso XIII era un corrupto integral, ¿no? Entonces, claro, con ese percal, lo que hubiera, y la República es la historia de un fracaso. Es un fracaso de entrada, es decir, porque lo que es la redacción de la República es buena, es una democracia, pero es que se encargaron directamente de ir a por ella. No tuvo ningún amigo, ¿eh? Porque los antiguos querían recuperar el sistema de que yo garantizo mis votos, ¿no? Y los nuevos querían cargárselo. Bueno, otra segunda cosa, no me ha quedado muy claro cómo plantea. O sea, sí me ha quedado claro la idea de que la revolución se hace hoy, ¿no? Se hace revolución. La revolución llega si se hace revolución, ¿no? Sí. Es decir, si hay vida revolucionaria. O sea, si yo me comporto o grupalmente nos comportamos de manera revolucionaria. Bueno, pero me ha quedado claro lo de Benjamin, ¿no? Y hay una cosa que quería aportar, seguramente tú la conoces, que hay dos maneras de ver esto, ¿no? Una que, curiosamente, Martin Buber lo plantea como que hay tipo marxista, ¿no? Que espera la revolución como un apocalipsis, que va a suceder en un momento determinado como algo que cae del cielo y lo transforma todo misteriosamente. Sí. Y hay otro modo, que yo creo que sería el que tú apuntas, ¿no? Que es el modo profético, ¿no? Utiliza claves bíblicas, ¿no? Lo apocalíptico y lo profético, que corresponde más a esto que tú planteas, ¿no? Es decir, el profeta prefigura, lo has dicho, ¿no? El profeta anticipa, ¿no? Lo que sueña, ¿no? Lo que se le ha revelado, lo que quiere que se encarne en el mundo, y eso empieza ya, ¿no? Aunque sabemos que todavía queda mucho por esperar, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la diferencia que plantea Buber entre revolución marxista y revolución anarquista, aunque los anarquistas pues, han hecho muchas tonterías también, ¿no? Sí, menos porque hemos sido menos, pero menos porque hemos sido menos, ¿verdad? Pero
No, yo estoy de acuerdo. Es decir, la idea que yo quería transmitir es un poco esa idea, ¿no? La prefiguración en el sentido de, pues, la idea, figura es lo que hay. Y a veces las figuras que hay son más bien detestables, ¿no? Prefiguras es el mensaje bíblico. El reino está entre vosotros y los pobres reciben sustento. ¿Te acuerdas? No me acuerdo la cita bíblica exacta, ¿no? Y eso es lo que yo pretendo recordar. Y ese sentido también de Benjamin, que si lo dice este otro también me parece bien. O sea, no, me parece. Ahí es donde yo no me aclaro contigo, ¿no? Pero a mí me parece que es más que esa otra figura. Bueno, es que yo no he leído tanto a Buber y he leído más a Benjamin. Ahí se acaba la historia. O sea que no. Además, un texto breve de tesis de filosofía de la historia. Y veo que están en la misma sintonía. Y si acaso en todo este contexto, de la manera, la prefiguración es una manera de resolver una frase que para mí es fantástica, y la voy a citar mal, de Razón y Revolución, del autor también marxista, ahora no me acuerdo del nombre. Marcuse, que era uno de los ideales, que en el libro Razón, uno de sus libros, Razón y Revolución, termina el libro prácticamente en la última frase, es la miseria y la muerte irreparable. Esto ya no es literal, me lo sabía de memoria, de todos aquellos que han muerto antes que nosotros, la que hace imposible que la humanidad pueda ser feliz. O sea, Benjamin dice, la culpa que arrastra la humanidad es de tal calibre, que o viene Dios, pero claro, él no creía en Dios, o no se arregló. Entonces, yo creo que el defender la prefiguración es huir de planteamientos apocalípticos y sobre todo esos sueños que hacemos la revolución, tomamos el Palacio de Invierno, entramos a la Bastilla a sacar a los presos. Por cierto, quiero recordar que no había ninguno. O sea, me parece que en aquel momento que entraron no había, o había uno, o sea, yo tengo leído que como mucho uno o dos, ¿no? Porque claro, era un símbolo de la barbarie, que es cierto, de la barbarie de la monarquía absoluta, ¿no? Entonces, y claro, lo que ves luego es que ponen la guillotina, que es como espectáculo además, como espectáculo, no se olvide. Y dices, hostia, claro, era muerte suave. De hecho, la guillotina se inventó para hacer amputaciones quirúrgicas indoloras. Eso sí lo sabías, ¿no? No. Es un invento, tengo entendido, de un cirujano. Cortar un brazo con serrucho es mucho peor que si haces caer una, ¿no? Sí, claro, Y le cortas de golpe y efectivamente. luego ya le curas, ¿no? Quitas dolor, ¿no? Bueno, en cualquier caso lo emborrachaban primero para que no sintiera nada. Pero sí, o sea, yo creo es huir del mito de la revolución. Vamos a hacer la revolución. Digo, ¿vas a empezar ahora? No. Bueno, pues entonces no me interesa. A eso sí estoy de acuerdo. Y porque las revoluciones realmente existentes en el sentido contemporáneo de la palabra, bueno, la Comuna de París fue seguida de 30.000 fusilados, ¿no? El régimen de Stalin no voy a contar nada, ¿no?, al respecto. La revolución cultural la revolución cultural de Mao Zedong también tuvo millones de muertos, ¿no? Y si quieres seguimos contando. ¿Eh? No fueron muchos millones porque había menos. No, claro, que al final las cifras relativas tienen que contar, ¿no? Sí, igual se cargó al 40% de la población y además, pero fue ecológico, ¿eh? Sí, porque tengo entendido que una forma de muerte era atarles con una bolsa de plástico al cuello y tirarlos para que se asfixiaran. Está bien, ¿no? Carmen tiene Sí, la palabra. bueno, si no hay más. Pues yo quería darte las gracias por la explicación de lo woke, no sé si lo digo bien, porque eso está ahí y me ha gustado mucho cómo lo has enfocado, Feliz. Pero recordando un poco lo que estamos, de lo que hablamos, o lo que me tocó hablar a mí el jueves, estoy pensando en Aranguren, cuando hablaba de lo de la contrarreforma, poniendo el acento en el contra o en la reforma, y yo estoy hablando mucho,
no es que quiera comentar eso, pero es decir, yo planteo un poco la hipótesis que plantean algunos autores de que España, sobre todo en la vía de lo religioso, ha sido siempre de alguna manera una sociedad contra algo, es decir, que nos hemos ido configurando nuestra propia personalidad, siempre luchando de manera belicosa contra alguien. ¿Tú ves que en lo que has explicado estaría un poco ese espíritu de contra algo? Es decir, no sé si me estoy haciendo explicar, si me estoy explicando. Es decir, hay en ese wokismo de que todos los demás son, porque bueno, lo woke viene de Estados Unidos y demás, es decir, es una moda que ahora está llegando aquí y es una realidad, pero tiene eso que ver con el espíritu español siempre peleón, siempre... Es decir, hay algo, ¿te parece que hay algo de nuestra propia idiosincrasia en esta cuestión? Es decir, esto mismo que has planteado al principio, ¿no? Que depende de qué radio se escuche o no sé qué, o cómo se insulta el personal político. Igual es que se insultan porque no tienen más argumentos. Es que no lo sé. O sea, ¿cómo lo ves? ¿Hay algo propio? Puesto que estamos reflexionando sobre España, ¿hay algo propio de nuestra manera de ser españoles? Es que yo creo que no lo tenía apuntado por ahí, pero claro, he hecho eh, no me creo las identidades nacionales. No me creo, hay que apuntar algo. No me creo las identidades nacionales. Es un mito que se genera. Son relatos que se generan y cada cual genera el propio. ¿Eh? Y te decía que las letras de los himnos nacionales comentabas un ejemplo bonito de cómo se puede hacer un mito, ¿no? Hay relatos. ¿Eh? Y entonces, ¿qué es lo español? Yo la verdad es que aquí en Burgos me pidió una conferencia Caja de Ahorro, no sé quién, sobre la cultura española y tal, y yo le decía, es que esto de la cultura española, ¿de qué hablamos? ¿Eh? ¿De gazpacho y el flamengo? ¿O... A eso me refiero. Yo no lo creo. Creo que hay relatos que interesadamente cada relato, el wokismo se basa más bien en la idea, lo que yo he leído de los expertos y me coincide, del puritanismo. Los puritanos. Sí, es la mentalidad en que dice, hay claramente una división entre buenos y malos. Yo pertenezco a los buenos y a los malos ni hablo. Creo que es esa la mentalidad. ¿Eh? Creo que dentro de todos los grupos hay núcleos puritanos en este sentido, que consideran que si no no entiendes el catolicismo como ellos, no eres católico, pongamos por caso. Estás fuera. Y se lo plantean, y claro, se vienen los follones, luego vienen los ortodoxos, los heterodoxos, las excomuniones, toda esta serie de cuestiones, ¿no? Pero yo no exageraría mucho. España yo creo que siempre ha sido bastante plural, ¿eh? Entre otras cosas, porque... Pero luego, nosotros tuvimos 3 hijos en Erasmus, ¿eh? El primero estuvo en Graz, en Austria, y él que una cosa, digamos, cultura popular, nos comentaba en un piso con gente joven de varios países de Europa, y decía, mira, el mito de que los más sucios de Europa somos nosotros, ni hablar. El único que se duchaba todos los días era yo. ¿Eh? Claro, es una cultura del agua, más bien la nuestra, pero el mito es que todo está muy sucio por aquí. No, no, no. El otro que estuvo en Italia me dijo, oye, bronca hay en todas partes. Porque en Italia, no te quiero contar, si aquí tenemos diferencias, yo recuerdo una cosa que estuve en Nápoles, estuvimos en Nápoles y el taxista juraba que quería venirse a España a hacerse español. Claro, eso no me extrañaría, porque Nápoles formó parte del imperio de los Austrias más tiempo que Granada, ya no. Creo que ya el año pasado ganó Granada, ¿eh? Pero Austria Nápoles tuvo 400. Bueno, tuvimos un rey que vino de allí directamente, ¿eh? O sea, que no. Entonces yo creo que es un mito, yo no me resisto. Y creo que el wokismo simplemente es un talante que se da en todas partes, ¿eh? Y que en estos momentos empezó siendo un talante de izquierdas, pero también ha pasado a ser un talante de derechas. Y es, con el contrario, no se negocia. Al contrario, se le derrota. Y se ha acabado. Y ese es el sentido que yo creo que la democracia, uno de sus principios es la democracia deliberativa.
nos juntamos pero juntos, y buscamos la posición que podamos aceptar todos. Es en un tema que domino más, y tengo una página web ni allá en la que lo trabajo este tema. Nunca plantees dilemas morales, salvo que sea imprescindible. Conviértelos todos en problemas morales. ¿Por qué? Porque el dilema moral es blanco o negro. Y casi todos nosotros tenemos muchas dificultades, muchas situaciones para decir blanco o negro. ¿Pero tú eres de los nuestros o no? ¿Pues lo han dicho alguna vez? A mí varias. ¿Eres o no de los nuestros? En broma, normalmente, ¿no? Claro, normalmente cuando yo lo he decidido, me ríes un poco y luego se ríe el que lo dice, te ríes tú, se ríen todos. Pero esa idea de blanco o negro, conmigo o contra mí, ¿pero qué dices? De hecho, la Olimpiada Filosófica de España, que incluye una sección de dilemas, de la que yo soy uno de los autores, el iniciador, a los alumnos se le pide el dilema, tipo de ¿robarías la medicina o no la robarías? Recordáis el dilema de Heinz, la mujer tiene cáncer, el marido no tiene dinero y se plantea si roba o no roba la medicina. Ese dilema. ¿Y tú qué harías? El Kolb en los estudios. Entonces, al alumnado se le pide, después de decir qué valores hay a favor de robar y qué valores hay en contra de robar, dice, y ahora plantéame 3 soluciones alternativas. O sea, busca 3 soluciones que no sean robar o no robar. Y cuando tengas las 5, tu ejercicio es defender de las 5 la que te parezca mejor, argumentativamente. Entonces, creo que el wokismo es una enfermedad cognoscitiva y psicológica, de exclusión, de incapacidad de percibir y escuchar al otro, de no ver caras, no ver rostros, si lo veo asumo caras, no sé, no ver ojos, no ver miradas, sino ver ojos. Es eso. Si miras el testimonio fastuoso de Primo Levi, que dijo, miré al nazi que me estaba interrogando y descubrí en su mirada la profunda maldad que había. Porque me miraba y percibía que yo no era un ser humano. Me estaba mirando como a una cosa, dice Primo Levi. Entonces, eso es lo que hay que huir. A eso me refiero. A veces hay dilemas. O sea, no queda más que solución que dilemas, A veces blanco o negro. El famoso dilema dramático, y yo espero no estar en ninguna, porque eso ya son dramas, ¿no? Están todos escondidos porque vienen los nazis a por otros en un sótano y un niño pequeño empieza a llorar como una magdalena. Si sigue llorando, os pillan a todos. O si quieres terminar con una anécdota bonita, histórica, una barca que se queda con pescadores en el mar, perdida, y después de un mes o algo así, llega a puerto y obviamente está claro que han matado a uno de los 3 para comérselo, beberse la sangre y aguantar. ¿De acuerdo? Y entonces los llevan a juicio por asesinato. Y la sentencia del juez es algo así como, no me acuerdo bien, tú preguntas el tema y sale en internet, ¿no? Algo así como hay que condenar los asesinatos porque el día que un juez admita que matar a un ser humano intencionadamente está bien, el derecho deja de tener sentido. Ahora bien, ¿ves? Solicito que se les indulte. La situación es tan dramática que solicito que no se les condene a la pena de muerte. Pero un juez no puede decir jamás que asesinar a alguien está bien. Porque el derecho se sustenta en que somos seres humanos. ¿No? La verdad está bonita, ¿verdad? Sí. Esta creo que es real. O sea, creo que... Sí, creo que es histórica. La podéis buscar. Hay una película parecida. Hay muchos, sí, es un tema que se ha tratado muchas veces, ¿no? Y muchas veces la gente no hace preguntas. Y no se le ocurre a nadie denunciar a nadie. Encarna. Quería preguntarte, me preocupa esto del poder, la fragmentación del poder. Me gustaría que explicaras un poquito, porque yo cada vez percibo que el ciudadano es menos libre o que renuncia a la libertad. O sea,
creo que el poder tiene múltiples, digamos, brazos de pulpo, ¿no? Yo creo que ha llegado a un nivel que tiene incluso capturado al propio Estado, ya no el financiero, que no controla nada, pero por ejemplo, el de la empresa farmacéutica, que estoy más relacionado con ese campo, ¿no? De tal forma que se están imponiendo cosas que hasta los propios profesionales sanitarios pues, aceptan pasivamente en una renuncia de la inteligencia más básica, ¿no? Entonces, yo veo que cada día renunciamos a cosas porque es tan masivo el tema que se aceptan cosas que no... No. O sea, simplemente una tontería ahora, por otro lado. Por ejemplo, ahora, Movistar te manda a casa un router que a mí me llevan persiguiendo, ya ni se sabe de veces, porque es gratis y No, porque no es gratis. es gratis, que yo digo que no lo necesito porque el mío va bien, pero insisten porque no voy a dejar de ver no sé qué cosas. O sea, esto al final, o sea, que esto es una tontería, ¿no? Pero quiero decir que estás obligado a tomar decisiones o a aceptar pasivamente porque es gratis, ¿no? Pero en el tema ya más complejo de lo profesional, yo veo que hay dimisiones ante cosas que yo creo que ya hemos perdido el ciudadano sumiso, ¿no? Cada vez que tolera peor el disenso. El tener otra opinión fundamentada, no te digo ya, no, con criterio, ¿no? Entonces me preocupa esto, ¿no? Bueno, te preocupa a ti y a todos. Es decir, que porque los riesgos son múltiples, ¿no? Y primero porque el poder está muy... ¿Y por qué la subimos ahora va la mía así? Pues no lo sé. ¿No se graba la pregunta y se graba la respuesta? Se No, graba eso no todo. tiene nada que Ah. ver con la grabación. Qué Es un susto. altavoz. Es un altavoz. Ah, es un altavoz, menos mal, qué susto. De pronto me colseaba fatal. No, vamos a ver. Totalmente de acuerdo, te diría. Y vuelve a pensar en Rosa Parks. Pero en cualquier caso, y yo creo que fue aquí en esta sala que di una aquí sobre el miedo. Me parece recordar, ¿no? Y me parece recordar que os cité, y lo cito 1000 veces, una canción de Sabina. No sé si incluso la puse, ¿eh? Sí. O la cantaste. O la canté. No, yo quiero cantar. Soy osado, pero ya hay límite. Estuve en un coro una vez, casi me echan, pero no, aguanté, porque éramos pocos y no había más remedio que aguantarme. Que ser valiente no salga tan caro y ser cobarde no merezca la pena. El problema es eso, que mira, la cobardía es libre. Eso para empezar. Y yo he visto situaciones graciosas, es decir, montar un cirio en el claustro para protestar no sé qué y quedar, mañana por favor nos juntamos los que queráis firmar, redactamos la cosa y lo firmamos. Estaba yo y otra que me dijo, no, es que yo no me atrevo. Bueno, la vida es lo que es. Y ten en cuenta que, claro, yo era catedrático, entonces, ¿eres vitalicio? No sé si me explico. Que está blindado. O sea, que te puedes permitir menos, y creo que incluso esto te lo taparían, menos abusar de una alumna, y me temo que lo taparían, ¿eh? Porque no solo los tapa los obispos, ¿verdad? O no sé, o alguna barbaridad de otro tipo, porque el único caso que conocí brutal de un amigo y dos tuve, y al final lo que fueron, se fueron ellos, porque la presión contra ellos, como malos profesores. O sea, el miedo es libre. Entonces, la gente, si no quiere luchar más, pues tendremos lo que tenemos. Entonces hay que movilizar. Y la otra cuestión que a mí sí que me parece importante, la tenía incluida aquí, pero no se puede hablar de todo, es que un defecto, un problema que yo veo muy serio en España es la profunda debilidad de la sociedad civil. O sea, solamente el 35% de los españoles está apuntado a algo. Y además no lo consideran necesario. Entonces, claro, y al final hay una militancia actual que es que clicas una cosa, que das un dinero y protestas, ¿no? Y la gente dice, ¡ay, que he protestado hoy! Yo lo hago de vez en cuando, pero no se me ocurre decir que estoy muy comprometido porque voto. No hay. Es decir, la vida en España, y por eso el freno a la democracia, al poder, o sea, el freno al poder, o viene de la sociedad civil, o no habrá nunca freno. Porque los políticos simplemente se van, turnan.
En reparto lo de los turnos de los del Sagasta y el otro, los turnos, ¿verdad? Van turnando. Y además, y van turnando encargos. Es decir, me echan aquí, pero es que me meten por el otro lado, ¿no? Pero es que luego vienen los de izquierdas y de pronto llenan un montón de departamentos en los ayuntamientos. Yo en Madrid lo vi. De pronto, porque además conocí unos cuantos, es decir, todos tienen un cargo en el ayuntamiento. Todos. Es una exageración. Y entonces, ¿qué te ocurre? Que empiezas a vivir del cargo. Y claro, si vives del cargo, de pronto decir que renuncias es jorobado. Entonces, la sociedad civil potente, yo, y quizás me dice que acabemos ya, cosas como Munier, pero cantidad de iniciativas. Si no hay cantidad de iniciativas, la gente se reúne y la gente hace cosas. Que, por ejemplo, cuando el otro día ocurrió en Madrid, cuando van a desahuciar a una señora, van en bloque a la puerta para impedirlo. Si no hacemos cosas de ese tipo, nos darán bofetadas y como el pastor protestante, primero empezaron con los judíos, ¿no? Yo no dije nada, bueno, era judío, luego vinieron a por mí y ya están todos en la cárcel. Es en Meyer, me parece, no sé cómo se llama. Sí, es un pastor protestante, ¿no? Bueno, no sé de qué iglesia protestante. Esa es la cuestión. La gente tiene miedo, pero un miedo no justificado. Y la sociedad civil en España es muy débil. Pero son los datos, coger las estadísticas de qué porcentaje de la población está afiliada a algo, 35%. ¿Cómo? 35%. No me lo creo. Ponerlos, los datos son los datos, cógelo. ¿Cuánta gente hay en España? ¿Sabes cuántos sindicalistas estamos dados de alta en los sindicatos? 150.000. No, pero en porcentaje. Entre el 13 y el 14%. De la población. De la población obrera. Población obrera. 13 y 14%, 14 y 15. El porcentaje de gente sindicada. Sí, no. Yo creo que es el individualismo también. Es muchas cosas, no sé de dónde procede, pero es muchas cosas. Y además, yo que estoy en la CGT, vamos por caso. Es muy difícil saber cuántos estamos afiliados a la CGT porque no te lo cuentan normalmente, pero bueno, no, quiero decirte, es igual. Pero debemos estar unos 90 o 100.000 afiliados. Sí. En la CNT deben ser 50.000. Y la Sociedad Obrera, que es el tercero que hay, pues claro, somos pocos y estamos divididos. Pero en cualquier caso, de esos militantes, el 10%, el 12%, es que es bajísimo, es bajísimo. A ver, no. Tenemos una palabra y aquí hay otro conferenciante en una hora determinada que no le vamos a decir, usted no puede entrar. Exactamente. Bueno, Así que allí tenemos una. pero, bueno, Lo bueno y breve. Muchísimas gracias por la charla, me ha parecido interesantísima y me ha hecho pensar, me ha interpelado mucho. Pues le voy a hacerle una pregunta que me parece una contradicción en una parte de su discurso. Y es que habla usted de eso, del grado de, como acaba de decir ahí, el grado de civilización de una sociedad se mide por el grado de contestación al poder, ¿no? Es una cosa importante, sí. Y también ha hablado de la revolución del anarquismo, la revolución se hace aquí y ahora o no se hace, de la revolución personalista y comunitaria de Munier, etc. ¿no? Sin embargo, me ha parecido una contradicción con su grado de conformidad con lo que ha dicho de la situación de España. Me ha parecido de más del 70% de grado de conformidad por su parte en cuanto a la situación, teniendo en cuenta que España es un país donde hay la mayor tasa de paro de Europa, ¿no? Y va creciendo la precariedad laboral. Entonces, me parece una contradicción que lo explicara a los otros. En este caso concreto me he basado en los datos de una reciente encuesta del CIS y he dicho directamente, ¿no? Los que aquí hay, que había unos cuantos que no consideren al CIS una agencia fiable, pues que piensen que es propaganda y ya está. No hay más problema. Los que no pensamos eso, yo le concedo una fiabilidad del 70%, pues admito, en principio, porque el tipo de encuesta no parecía que... Y, no digo ni que sí ni que no. Yo creo que evidentemente, o por lo menos el malestar, la penuria que hay en parados y una serie de cuestiones, más las ayudas, más una serie de aspectos, ha permitido que este país aguante mejor
una situación complicada para mucha gente. Y en estos momentos tenemos, eso sí es un dato objetivo, parece ser, nunca ha trabajado tanta gente, trabajado salario, 24 millones ya parece ser que hay. Y yo soy sindicalista, es decir, motivos para montar un cirio, los que tú quieras. Pero motivos para que la gente consiga convencerse de que tiene que montar una huelga, eso es distinto. No se protesta lo suficiente. Pero vamos, y luego en la comparativa es, bueno, es discutible. Yo tampoco hago de que la gente, y desde luego en la encuesta se acordaba de Telva, es lo que opinan los españoles, que están bien, que son felices, que su vida está bien. De verdad, o sea que pasa que la que tenía más datos era otra encuesta que tenía también buscada, pero es que es lo que dicen los españoles. Claro, es una encuesta de FIS. Dice la encuesta la edad a la que se ha hecho la... Sí, ya sí, no me da tiempo a meterme la talla como dato. Y el que le llame la atención, como a vosotros, puede hacer dos cosas. Pasar olímpicamente, decir, bueno, este señor se ha inventado una cosa que da, pero no es rigurosa, o que le pique la curiosidad y verifique si ese dato tiene credibilidad o no la tiene. Por cierto, si alguno lo verifica con más rigor que yo y me pueden dar una carta diciéndome, Félix, te equivocaste porque mira A, B, C y D, yo encantado de la vida. Es decir, no sé si me explico. O sea, yo esto que me digan que me he equivocado, demuéstramelo. Y si me lo demuestras, vale, gracias. Digo lo contrario. No tengo ningún problema, ¿eh? De verdad, no tengo ningún problema. Bueno, chicos, yo comprendo que queréis seguir, y chicas, perdón, que antes se decía solo chicos. 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 Pero es que hay otros. Sí, Bueno, claro. entonces te damos las gracias por haber una vez más aceptado nuestra invitación. Gracias a vosotros. Y te damos una cajita. Ah, mira, está bien. Está bien. Vale, ahora lo miraré. Es de la tierra. La tierra hay muchas cosas.